¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, una vez más se refiere a la situación de Yanine Áñez y manifiesta que él no sabía cómo era la sucesión constitucional. Arce dice que fue un error reconocer a Yanine Áñez como presidenta constitucional de Bolivia. El presidente Luis Arce reconoció este viernes que incurrió en un error al admitir que Yanine Áñez asumió el mandato de Bolivia de forma constitucional debido a que en ese momento el exministro de Economía de Evo Morales desconocía las normas de cómo debería haber ocurrido la sucesión constitucional. ¿Creen posible estas palabras del presidente de Bolivia? Escuchemos a continuación estas polémicas declaraciones y luego continuamos. ¿Yanine Áñez es presidenta constitucional o es presidenta de facto? Bueno, mire, es un gobierno transitorio desde nuestro punto de vista que no está asumiendo su rol. No me responde. Ella es constitucional, ¿es constitucional o de facto? ¿Es transitoria constitucional o transitoria de facto? Es transitoria constitucional. Perfecto. Es transitoria constitucional. Perfecto. Es transitoria constitucional. Perfecto. Sobre la segunda parte de la pregunta, mire, yo no soy abogado, ¿no? Yo no soy constitucionalista, yo soy economista. A mí particularmente, como a muchos, nos han hecho creer que era un gobierno transitorio constitucional, pues, ¿no? Pero cuando uno ya con mucho más prolijidad y acompañado de nuestros juristas, de nuestros especialistas constitucionalistas, evalúa aspectos que yo no había tomado en consideración, como por ejemplo el reglamento de debates de la Cámara de Diputados, que se debería haber optado para la designación, ¿no?, de quién debería haber sido el sucesor, ¿no?, dada la renuncia del presidente del Senado, quién debería intervenir en todo ello. Yo no conocía ese reglamento, no conocía esas normativas, como muchos de los bolivianos, ¿no? Y nos damos cuenta que debería haber presidido la hermana Susana Rivero, por ejemplo, que estaba en la Cámara de Diputados, y cosas así que realmente cuestionan profundamente lo que hasta ese momento los medios de comunicación nos habían informado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que reconocer que uno no es pues perito en todo. Yo no soy todólogo. Entonces puedo cometer errores, no tengo ningún problema en reconocer que nos podemos equivocar, en dar alguna precisión que tal vez a insistencia de los propios periodistas, porque yo di mi respuesta muy clara esa noche, está en los videos que lo demuestran así, ¿verdad? Pero bueno, uno puede caer en errores que no son parte de la formación que uno tiene. Y felizmente están quienes son peritos en la materia que nos pueden asesorar mejor. ¿Yanine Áñez es presidenta constitucional o es presidenta de facto? Bueno, mire, es un gobierno transitorio desde nuestro punto de vista que no está asumiendo su rol. No me responde. Ella es constitucional, ¿es constitucional o de facto? ¿Es transitoria constitucional o transitoria de facto? Es transitoria constitucional. Perfecto. Es transitoria constitucional. Perfecto. Es transitoria constitucional. Perfecto. Presidente, señor Groite, aquí presidente, señor Alexander Quispe Zaire de la Red Herbol. Presidente, dos consultas. En su intervención hacía referencia a... perdón, presidente. En su intervención hacía referencia a la Organización de Estados Americanos y los cuestionamientos, y también hay un pronunciamiento de ambos países. En ese marco, presidente, y también un poco volviendo al contexto, recordando lo que sucedió en 2019 y hasta la fecha, ¿Bolivia va a evaluar salirse de este organismo o a dónde apunta la responsabilidad? Uno. Segundo, presidente, en su gira por México ha hecho mucha referencia a los hechos, a los sucesos de 2019. Sin embargo, presidente, el 21 de mayo de 2020 usted ha reconocido a Yanine Áñez como presidenta transitoria constitucional. ¿Qué cambió en su discurso? ¿Por qué cambió su discurso ahora, presidente? Gracias. Bueno, primero,
En tema de la OEA, está claro para todos los países, no solamente la impresión que tenemos en Bolivia del papel de la injerencia que ha tenido esta organización a la cabeza del señor Almagro. Inicialmente no estamos culpando a toda la Organización de Estados Americanos, es básicamente porque en el pasado no hemos tenido esta intromisión tan clara, tan evidente como la que hemos tenido a la cabeza del señor Almagro de esta OEA. Entonces, por lo tanto, lo que estamos haciendo es una evaluación. Hemos coincidido plenamente en todos los puntos del diagnóstico con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por lo tanto esto vamos a conversarlo en todos los foros que sean necesarios, porque tenemos que tener obviamente una mayor coordinación con otros países para ver si están de acuerdo con esta impresión que tenemos, y bueno, ahí ya se tomarán las acciones que se recomienden. Sobre la segunda parte de la pregunta, mire, yo no soy abogado, ¿no? Yo no soy constitucionalista, yo soy economista. A mí particularmente, como a muchos, nos han hecho creer que era un gobierno transitorio constitucional, pues, ¿no? Pero cuando uno ya con mucho más prolijidad y acompañado de nuestros juristas, de nuestros especialistas constitucionalistas, evalúa aspectos que yo no había tomado en consideración, como por ejemplo el reglamento de debates de la Cámara de Diputados, que se debería haber optado para la designación, ¿no?, de quién debería haber sido el sucesor, ¿no?, dada la renuncia del presidente del Senado, quién debería intervenir en todo ello. Yo no conocía ese reglamento, yo no conocía esas normativas, como muchos de los bolivianos, ¿no? Y nos damos cuenta que debería haber presidido la hermana Susana Rivero, por ejemplo, que estaba en la Cámara de Diputados, y cosas así que realmente cuestionan profundamente lo que hasta ese momento los medios de comunicación nos habían informado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que reconocer que uno no es pues perito en todo. Yo no soy todólogo, entonces puedo cometer errores, no tengo ningún problema en reconocer que nos podemos equivocar, en dar alguna precisión que tal vez a insistencia de los propios periodistas, porque yo di mi respuesta muy clara esa noche, está en los videos que lo demuestran así, ¿verdad? Pero bueno, uno puede caer en errores que no son parte de la formación que uno tiene, y felizmente están quienes son peritos en la materia que nos pueden asesorar mejor. ¿Yanine Áñez es presidenta constitucional o es presidenta de facto? Bueno, mire, es un gobierno transitorio desde nuestro punto de vista que no está asumiendo su rol. No me responde. Ella es constitucional o de facto. ¿Es transitoria constitucional o transitoria de facto? Es transitoria constitucional. Perfecto. Es transitoria constitucional. Perfecto. Es transitoria constitucional. Perfecto. Esas fueron las palabras del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien manifiesta: yo no soy constitucionalista, soy economista. A mí particularmente, como a muchos, nos han hecho creer que la administración de Áñez era un gobierno transitorio constitucional, pero cuando uno, ya mucho más prolijidad y acompañado de nuestros juristas, nuestros especialistas constitucionalistas, evalúa aspectos que yo no había tomado en consideración, manifestó Luis Arce. El 21 de mayo del 2020, cuando era candidato presidencial, Luis Arce fue consultado en un programa televisivo de PAT si Yanine Áñez era presidenta constitucional o de facto, a lo que él respondió: es transitoria constitucional. En ese entonces, el mandatario respondió que no conocía el reglamento de debates de la Cámara de Diputados, que se debería haber optado por la designación de quien debería haber sido el sucesor. Tras la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, Susana Rivero y otros masistas que terminaron renunciando.
Yo no conocía ese reglamento, yo no conocía esas normativas como muchos de los bolivianos y nos damos cuenta que debería haber presidido la hermana Susana Rivero, por ejemplo, que estaba en la Cámara de Diputados y cosas así manifestaba Luis Arce. En ese marco insistió en reconocer que cometió un error en ese momento y afirmó no tener ningún problema en admitirlo. Nos podemos equivocar en dar alguna posición que tal vez, a incidencia de los propios periodistas, quiero dar mi respuesta muy clara esta noche. Está en los videos que lo muestra así, ¿verdad?, añadió. En varios discursos y pronunciamientos donde interviene Luis Arce ahora como presidente del Estado, se refiere a la administración de Yanine Áñez como un gobierno de facto que fue parte del golpe de Estado de 2019 que forzó presuntamente la renuncia de Evo Morales. Es de esta forma que Luis Arce Catacora responde: no soy todólogo, nos han hecho creer que el de Áñez era gobierno constitucional. El presidente aseguró que puede cometer errores de precisión respecto a la ocasión en que se habló de la legitimidad del gobierno transitorio. Consultado sobre su cambio de postura relacionado a la gestión de transición, el presidente Luis Arce manifestó este viernes que no es todólogo y como a muchos se le hizo creer que la gestión de la expresidenta Yanine Áñez era constitucional. Yo no soy abogado, yo no soy constitucionalista, soy economista. A mí, como a muchos, nos han hecho creer que ese era un gobierno constitucional, pero cuando uno tiene más prolijidad y acompañado por los juristas de nuestros especialistas, evalúa aspectos que no había tomado en consideración, declaró Luis Arce después de su conferencia para informar los logros de su visita a México. Bajo ese contexto, el mandatario aseguró que no es todólogo y que puede cometer errores en campos en los que no tiene formación. Hay que reconocer que uno no es pues perito en todo. Yo no soy todólogo. Puedo cometer errores y no tengo ningún problema en reconocer que nos podemos equivocar en dar alguna precisión, que a insistencia de los pueblos uno puede caer en errores que no son parte de la formación que uno tiene, aseveró el jefe de Estado. En mayo de 2020, el entonces candidato por el Movimiento del Socialismo reconoció en una entrevista que el gobierno de Yanine Áñez fue constitucional. Luis Arce manifestó que fue un error reconocer a Yanine Áñez como una presidenta constitucional. Yo no conocía ese reglamento, yo no conocía esas normativas como muchos de los bolivianos y nos damos cuenta que debería haber presidido la hermana Susana Rivero, por ejemplo, que estaba en la Cámara de Diputados. Así el presidente Luis Arce hace referencias a sus declaraciones del 21 de mayo del 2020, donde termina reconociendo a Yanine Áñez como un gobierno constitucional. Pero ahora se desdice y también manifiesta que tiene derecho a equivocarse. Luis Arce, el que era ministro de Economía de Evo Morales, manifiesta que no conocía cómo era la sucesión constitucional en Bolivia. Fue ministro de Economía por 14 años en Bolivia y ahora manifiesta que no conoce las normas en Bolivia ni los procesos de sucesión constitucional. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Luis Arce Catacora, quien dice que el 2020 él no conocía las normas? Pero lo correcto es que un ministro de Economía conozca la prelación, conozca la sucesión constitucional y más aún conozca la constitución política del Estado, normas y leyes necesarias que manejan el país, porque estar a cargo del manejo económico es para conocer a detalle todas estas normativas. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras del presidente de Bolivia, quien finalmente termina desdiciéndose y manifestando de frente que tiene derecho a cometer errores? ¿Qué opinan ustedes? Además, déjennos sus comentarios si ustedes creen que el gobierno transitorio de Yanine Áñez fue constitucional o no.